Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta clase. Estamos hoy a 28 de abril en la semana 5. El día de hoy vamos a continuar trabajando sobre el tema de límites. En la última parte de la clase anterior trabajamos sobre algunas de las propiedades o leyes de los límites que nos permitirán calcular límites ya de algunas funciones que iremos identificando, por ejemplo, como polinomios, suma de funciones, producto de funciones, es decir, límites de estas nuevas funciones que se pueden construir a partir de otras en un producto, en una suma, en una diferencia, en una división, en una raíz, por ejemplo, raíz enésima, o en una potencia. Entonces, justamente estas propiedades o leyes de los límites, como veíamos el día de ayer, pues se pueden calcular a partir de los límites individuales de las funciones. Esta es pues nuestra hipótesis, ¿verdad? Que los límites que estamos considerando en el valor que nos interesa, cuando x tiende a, son valores reales, es decir, existen. Y aquí ya veíamos algunos modelos específicos, por ejemplo, para la función identidad, f de x igual a x, cuando la variable x tiende a, pues resulta únicamente eh, que esta función es como si se sustituyera de alguna forma el valor de a aquí. No es exactamente así, pero lo podemos interpretar de esa manera. Entonces, por ejemplo, la función x a la n también tiene límite cuando x tiende a y corresponde a la n, ¿no? Es como si hiciéramos la sustitución, o esa es la equivalencia, ¿no? N es un entero positivo, también para la raíz enésima de x. Y por supuesto, en el caso de las raíces que son pares, A tendría que ser una cantidad positiva, ¿verdad? Para que este número nos diese una cantidad real. Entonces, el límite corresponde a la raíz enésima del valor A. También platicamos sobre algunos otros resultados de límites, este que tiene que ver con la raíz enésima de una función f de x. Entonces, el límite actúa de tal manera que puede quedar dentro de la raíz enésima, como lo vemos aquí. Esta es una de las propiedades. N es un entero positivo y de nueva cuenta, si n es par, entonces tendríamos que considerar únicamente el caso en el que el límite de la función cuando x tiende a, pues sea una cantidad positiva, ¿verdad? Para que nos dé un número real al final de la raíz enésima. Este otro también nos va a resultar muy útil. Dice que si f es un polinomio o una función racional, recuerden que una función racional es el cociente de dos polinomios y a pertenece al dominio de la función, entonces el límite de la función f cuando x tiende a es justamente f de a, es evaluar f en x igual a. Y es justo lo que vamos a hacer a continuación. Usaremos estas leyes para obtener algunos de los límites. Y vamos entonces con los primeros. Pues nos piden evaluar aquí el límite y pues justificar paso a paso, ¿verdad? Usando estas leyes de los límites. Entonces lo vamos a hacer para esta función. ¿Qué tipo de función es la que tenemos aquí? Primero tendríamos que identificar. ¿Qué tipo de función estamos trabajando? ¿Cómo podemos clasificar? Cuadrática. Ok, es una José. función cuadrática. Y de hecho, la podemos llamar una función polinomial, ¿verdad? Es un polinomio. Entonces, lo que nos dice una de las leyes de los límites para cuando se trabajan polinomios es que el límite consiste en sustituir o evaluar la función polinomial en x igual a a. Y es justo lo que podríamos hacer. ¿Okay? Entonces, ya identificamos qué tipo de, de función es la que tenemos aquí. No coloqué ningún número, pero pues simplemente podríamos recordar esa propiedad. Entonces, esto significa que el límite se obtiene evaluando esta función f de x en x igual a 4. Entonces, aquí es 4 al cuadrado menos 2 por 4 más 3.
¿Y cuánto nos da esa cantidad como resultado? 75. 75. Ujú. Muy bien, entonces este es el valor del límite. Es una función polinomial y el resultado es 75. Muy bien. Bueno, veamos ahora la siguiente función. ¿Qué tipo de función es la que tenemos aquí? ¿Cómo se clasifica esta función? Es una función racional. Muy bien, es una función racional, ¿verdad? Es el cociente de dos polinomios. Entonces, para el caso de funciones que son racionales, en el caso de que el número a, en donde estamos evaluando el límite, sea parte del dominio de esa función racional, entonces ocurre lo mismo que para el polinomio. Sustituimos el valor de x igual a en la función f. Veamos primero, entonces ya identificaron que es una función racional. Veamos primero si x igual a -1 se encuentra en el dominio de esa función. Se encontrará en el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Incluye al -1? Bueno, no necesitamos obtener todo el dominio. Con saber que -1 está en ese dominio es suficiente. ¿Está o no está -1 en el dominio de la función racional? Sí está. Sí está. Ujú. ¿Cómo supiste que estaba en el dominio? Porque el dominio de la función es todos los reales, ¿no? Ujú. Y Ok. el menos. Ajá. ¿Qué más? Dime. Eso. Ok. Em, Jenny dice, porque el denominador no da cero. Sí, esa es una ruta mucho más corta para identificar que -1 pertenece al dominio. Al sustituir, recuerden que en este caso en una función de este tipo, en una función racional, pues lo que importa es que el denominador no se vuelva cero, ¿verdad? Entonces, si al sustituir -1 en el denominador, esta cantidad no se vuelve cero, no hay otra forma en donde se indetermine con -1, eso significa que -1 en efecto pertenece al dominio. Y entonces, si pertenece al dominio, ¿qué podemos hacer de acuerdo a esta ley? Podríamos evaluar directamente la función racional en x igual a, en este caso en x igual a -1. Así es que vamos a hacer la evaluación. Esto es -1 menos 2 entre -1 al cuadrado. No se olviden de que deben de colocar paréntesis en -1. También aquí -1 menos 3. Y pues haríamos ya esta fracción -3. Esto es 1 menos 7, menos 7, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí obtenemos el resultado. Simplificamos la fracción, nos da un valor positivo que es 1/2. Y este es el valor del límite. Bueno, ahora no hemos hablado, sí, ya hablamos de clase pasada, de estos límites. ¿Cómo llamamos a este límite? ¿Qué significa este menos como superíndice de 4? Que se acerque al 4 por la derecha, Al revés, por la izquierda. por la izquierda, así es. Que vamos a ver el comportamiento de la función cuando x se acerca a 4 del lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué del lado izquierdo? Porque digamos que el dominio de esta función contempla solamente valores inferiores o iguales a 4. Bueno, no necesariamente. De hecho, está en otro intervalo, entre -4 y 4. Entonces,
no podríamos acercarnos por valores mayores a 4, por ejemplo 4.1, porque al elevar al cuadrado es más grande que 16 y entonces la diferencia nos daría una cantidad negativa. Pero si este valor es más pequeñito que 4, es decir, nos acercamos por valores inferiores a 4 por del lado izquierdo, por ejemplo 3.9, 3.99, entonces su cuadrado va a ser menor a 16, por lo tanto será posible realizar la raíz cuadrada de esa cantidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de función es esta? Vamos a identificarla dentro de las leyes que tenemos aquí. ¿Cuál de estas leyes podría servirnos para obtener el límite en cuestión? Podría ser esta, por ejemplo. Bueno, es raíz enésima, aunque tenemos otra de raíz enésima. Aquí está. Raíz enésima y la función. ¿Okay? Entonces, este límite se puede reescribir de la siguiente manera, como la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de 16 menos x cuadrada. ¿Okay? ¿Y cómo es esta función 16 menos x cuadrada? ¿Cómo se comporta con valores cercanos a 4 pero inferiores? O sea, cuando x tiende a 4 por la izquierda. ¿Cómo es esa función? De hecho, podrían graficarla con transformaciones. 16 menos x cuadrada. ¿Cómo es esa función? ¿Cómo pueden graficar 16 menos x cuadrada a partir de y igual a x cuadrada? Vamos a suponer que esta es y igual a x cuadrada. Creo que la distorsioné un poco, pero bueno, esta es y igual a x cuadrada. ¿Cómo podemos construir 16 menos x cuadrada? Ya sabemos hacer transformaciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las transformaciones que podríamos aplicar a esta función? Invertir lo de el eje X, una Ok, abre hacia abajo. abre hacia abajo. Entonces podremos construir, esta le voy a llamar Y1. Entonces Y2 será reflejar, ahí no me quedó igual, reflejarla con respecto al eje X, ¿verdad? Entonces generamos Y2 que es igual a menos X cuadrada. Entonces toda la función se multiplica por menos 1. Muy bien. ¿Qué más haríamos? Elevarla 16 unidades en el eje Y. Ok. Entonces ahora sumamos 16 unidades para hacer la última transformación. Voy a poner aquí en verde. Digamos por aquí. Entonces, esta función es más o menos así. Aquí tendríamos el 16. Ay, está un poco grueso mi lápiz. A ver, aquí. Okay, entonces aquí está el 16. Y esta es finalmente Y3, que corresponde a 16 menos X cuadrado. Y aquí lo que es importante, pues es determinar las intersecciones, ¿verdad? Con el eje X. ¿En dónde se interseca esta función con el eje X? ¿Cuándo vale 0? ¿4 y menos 4? En menos, menos 4 y 4, así es. Bueno, ahora, entonces lo que queremos nosotros es investigar cómo se comporta esta función cuando x se acerca a 4 por la izquierda. 16 menos x cuadrada. Ya está aquí, en la verde. 16 menos x cuadrada. Cuando x se acerca
a 4 del lado izquierdo, ¿hacia qué valor tiende la función? ¿A cero? A 0, ¿verdad? Así es. La altura de los puntos ya de la gráfica cercanos a 4, pero del lado izquierdo, pues es prácticamente 0, ¿no? Tiende a 0. Así es. Entonces, este límite equivale a 0. Esto será la raíz cuadrada de 0. Entonces, este límite existe, vale 0. Y finalmente, pues raíz cuadrada de 0 es 0. Así que el límite ya completo, el límite lateral izquierdo de esa función es 0. ¿Ok? Bueno, vamos a evaluar algunos otros más. ¿Y qué les parece si ustedes los trabajan y me dicen su respuesta? ¿Ok? Pues ahí está entonces. Esta es una función racional. Lo que tenemos que identificar es que el número a, en este caso el -1, pertenece al dominio, ¿verdad? Eso es importante. Y podrían hacer la misma prueba. Por ejemplo, el denominador, ¿cuánto da cuando x vale -1? Esto es 1 positivo, -2, más 3. Definitivamente no es 0, así que sí es posible evaluar a esta función en -1. Y bueno, ya usando la propiedad de una división de fracciones, un cociente de funciones, que sería el equivalente a la propiedad 4. Ajá, vean aquí. Esto corresponde entonces a la evaluación de los límites superior, bueno, de numerador y denominador. Entonces, pues, podríamos hacerlo así, ¿no? Este sería el límite cuando x tiende a -1 de la función x cuarta más x cuadrada menos 6. Entre el límite cuando x tiende a -1 de x cuarta más 2x más 3. Y todo elevado al cuadrado. Entonces, bueno, aquí usamos ya la propiedad de los polinomios. ¿Cuánto nos da esta función en -1? Da 4. Ajá, -4. Y el denominador, habíamos dicho que eso nos da ¿cuánto? 2. 2. Muy bien. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, finalmente el resultado, pues, es 4 positivo. Ahí está. Bueno, este es el valor de ese límite. Existe. Ya lo determinamos. Y para la siguiente función, necesitamos el límite cuando u tiende a -1. ¿Cómo calcularían este límite? Si es que existe. No existe, maestra. Bueno, porque u vale -2 y si lo elevamos a 4 sale positivo. Ujú. Ok, y después, es que lo primero no te escuché, disculpa. Ah, que no sería, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Imaginario. No, déjeme acuerdo, es que se me fue la palabra. Ok, ok. A ver, entonces, ¿cómo evaluaríamos el límite? Por acá tenemos una propiedad también de la raíz enésima, en este caso es la raíz cuadrada. Y entonces lo que dice es que se puede calcular la raíz enésima del límite, ¿no? Es como si el límite pudiese entrar dentro de esta raíz. Según yo, igual da 4, ¿no, profesor? Ujú. Sí, de hecho da 4. Ajá. A ver, cuéntanos cómo lo calculaste.
Bueno, sustituí los valores de U por el -2 Ujú. y los elevé es que a la cuarta y después hice la multiplicación por 3 y más el 6. Ok. Y eso te Y da ya nos dio como resultado 16 más 6, no, menos 6, perdón. Bueno, como resultado de 16 y ya la raíz cuadrada es 4. 4. Ok. Ujú. Sí, es que aquí ya no lo desglosé tanto para no ocupar tanto espacio, pero sí lo que hiciste está bien. De ir calculando uno a uno. Muy bien. Entonces es 4. Perfecto. Y la última función, ¿cómo podríamos trabajarla? Bueno, de esta página, la última función de esta página. Aquí hay otra propiedad para el producto de funciones. Así que habría, digamos, dos opciones. Una que es desarrollar el producto y obtenemos un polinomio y entonces aplicamos la ley para evaluar límites en funciones polinomiales. Y lo otro es, pues, no desarrollar y usar la propiedad del producto, del límite de un producto, que es el producto de los límites. Y como cada función es una función racional, bueno, polinomial de hecho, entonces podemos evaluar directamente al sustituir el valor de x hacia donde tiende, que en este caso es 3. Entonces x, aquí me faltó el 3. 3 al cuadrado menos 5 por 3. Okay. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Profesora, Ujú. en la suma no es más 2. En Dos, x al sí. cubo más 2. Transcribí mal aquí. Sí, gracias. Puse 3 y es en efecto 2. Muchas gracias. Ahí está. Sale menos 168. Menos 168. Sí. Yo A tengo mí me acá. salió menos 174. Sí, a mí también. Sí, a mí también. A mí Quizá también. su A mí compañero también. lo hizo con el error que yo había escrito ahí, con 3. Tal vez ese fue el detalle. Pero es 2. Sí, este es correcto, menos 174. Sí, quizá porque yo primero escribí 3 y lo dejaron con 3. Muy bien. Pues ahora vamos con la siguiente función. Nos dice, evalúa el límite si es que existe. Pero no Eh, existiría ujú, ¿por qué no? porque el denominador daría 0. El denominador da 0, ¿verdad? Si hacemos la sustitución, no podríamos aplicar ahí de manera inmediata, pues, alguna de las leyes que acabamos de ver. Porque en efecto nos dice, bueno, sí evalúa, o sea, no hay problema, evalúa, si es una función racional, pero siempre y cuando A esté en el dominio de la función. Aunque no necesariamente esta ley dice que para otro caso no existe, solo nos dice cuándo podríamos hacerlo o cómo podríamos hacerlo si es que el número A es parte del dominio. Pero pues aquí claramente -3 no es parte del dominio, ¿verdad? Porque en efecto, como dice su compañera, el denominador se hace 0. La función se indetermina. Sin embargo, podríamos modificar a la función de tal manera que usemos una función prácticamente igual en los valores que son distintos de -3. Recordemos que para evaluar un límite tenemos que ver la tendencia de la función del lado izquierdo y del lado derecho, pero no necesariamente la función puede evaluarse en ese número A, como es el caso. Y aún así el límite puede existir a veces. Bueno, lo que voy a sugerir es entonces modificar ligeramente a la función, de tal manera que no usaremos exactamente esta función
para evaluar el límite, sino una que se parece muchísimo a ella, aunque no es igual. Y lo primero que voy a hacer es factorizar el numerador. ¿Cuál es el resultado de esa factorización? X más 3 por X menos 4. Ok, muy bien. X más 3 por X menos 4. Perfecto. Multiplicados dan menos 12 y sumados menos 1. Muy bien. ¿Y qué podríamos hacer aquí para simplificar esa función? Eliminar el X más 3. Exactamente. Ahora, cuando yo hago la simplificación, como dice su compañero, cuando elimino el X más 3, estoy modificando a la función completamente. Fíjense que esta función originalmente pues no incluía a menos 3 en su dominio. Pero si veo ya esta última, solo a X menos 4, pues es una función continua en todos los reales. ¿Y por qué puedo usar esta función, que no es la misma que esta? ¿Por qué la puedo usar para evaluar el límite? Porque son iguales en cualquier otro valor de X que no sea menos 3. Esta está definida para menos 3 y esta no. Pero como lo que queremos saber es cómo es la función alrededor, puedo aprovechar a X menos 4, que es igualita alrededor de menos 3 que la original, para investigar el límite, porque esta función es una función polinomial. Así es que puedo usarla para investigar el límite. Aunque no sea la misma función. Y a esta función generalmente pues es más fácil de evaluar en cuanto al límite por la propiedad, por la forma que tiene, que es una función polinomial, es un polinomio de primer grado. Entonces lo único que hago es que sustituyo el valor, ¿verdad? Como lo dice uno de las leyes. Así que el resultado de este límite es menos 7. ¿Okay? Y voy a hacer la gráfica de esta función para entender mejor qué estamos haciendo al hacer la simplificación y por qué esta nueva función me sirve para obtener el límite. ¿Okay? Entonces, a ver qué me conviene. No, yo creo que voy a hacer dos diagramas. Ok. Vamos a graficar y igual a x menos 4. ¿Cómo grafico y igual a x menos 4? En términos de transformaciones ya la pueden De la describir. función X. Ajá, a ver otra vez. Se desplaza 4 unidades a la derecha. Muy bien, se desplaza. Y igual a x se desplaza 4 unidades a la derecha. Ahí está, desplazado. Aquí voy a colocar, por supuesto, al 4. Esta es la función. Esa es la gráfica, bueno, el bosquejo, ¿no? De y igual a x menos 4. Muy bien, ahí está. Bueno. Ahora, esta es la función que estoy usando para evaluar el límite, pero ¿cuál es la gráfica de la función original? Y esa gráfica la voy a dibujar aquí. Se parece mucho, mucho a la que acabamos de dibujar, excepto en un punto. ¿Cuál es la diferencia entre la función original y esta otra? Bueno, y x menos 4.
¿Cuál será la diferencia? ¿Qué va a pasar en x igual a menos 3, que es justo donde se indetermina esta función? Aquí recordemos que es menos 7, igual que acá. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Quién me quiere decir cuál es la diferencia? ¿Alcanzan a ver qué ocurre ahí con x igual a menos 3? Que no puede tocar ese punto porque Así daría 0 en es. la... En el denominador, ¿verdad? Daría sí, ese en la valor. Hace que la función se indetermine ahí. Sin embargo, para todos los demás valores de x, estas dos funciones toman el mismo valor, excepto en ese punto. Y igual a x menos 4 está definida, por supuesto, en menos 3. Esta no. Pero para el resto de los valores de x, son exactamente iguales. Por eso es que me apoyo de esta función para investigar cómo se comporta la función original alrededor de menos 3. Y la uso, porque no, recuerdan en nuestro diagrama de la clase pasada, teníamos 3 diagramas en donde por un lado teníamos que la función estaba definida ahí y valía lo mismo que en el límite. Por otro lado, no estaba, estaba definida, pero su valor era distinto al del límite. Y por otro lado, estaba como esta, que está completamente vacío y no está asignado ningún otro valor para menos 3. Pero en los 3 casos, el valor del límite era el mismo, aunque en ese punto había diferencias. Pues lo mismo pasa aquí. Hay diferencias en ese punto. Aquí está definida, aquí ni siquiera puede evaluar, pero en el resto vale lo mismo. Así que me apoyo de esta función para indagar qué ocurre alrededor de x igual a menos 3. Es lo que vamos a hacer. Siempre que hagamos este tipo de simplificaciones, cuando el límite nos dé algo de la forma 0 sobre 0, en una función de este tipo racional, o bueno, incluso algebraica, estamos haciendo uso de una función que es igualita en el resto de los valores de x, excepto en ese valor donde quiero investigar el límite. Pero por la facilidad que tendrá esa función nueva, bueno, esa función ya simplificada, que no es la misma que la original, por supuesto, es que la usamos. ¿Okay? Entonces voy a ponerle aquí y1 y y2. No son la misma porque vean, el dominio de y1 es todo R. Y en cambio, el dominio de y2 son los reales menos el menos 3. Ya con que el dominio sea diferente, las funciones son diferentes. ¿Okay? Pues eso es lo que hacemos en realidad aquí. Me ayuda de una función que es igual a la función original en todos los valores alrededor de ese que estoy investigando. Veamos qué ocurre con el siguiente límite. ¿Qué podrían decirme acerca de...? Tampoco existe. Ajá, tampoco podemos evaluar, ¿verdad? Directamente. Lo de si existe o no existe, bueno, ya podremos verlo al final, dependiendo de si nos da el resultado. Pero sí, lo que podemos decir es que en efecto 1 no es parte del dominio de la función porque el denominador se hace 0 al sustituir x igual a 1. Así es que no podríamos usar ese teorema, ¿no? Que está
en la última parte aquí de la lista. Y entonces, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes para evaluar el límite? Factorizar el numerador y el denominador. Ok, factorizamos entonces numerador y denominador. ¿Cuál es la factorización en el numerador? X más 2 por X menos 1. Por X menos 1, muy bien. ¿Y en el denominador? X menos 1 por X menos 2. Ok, X menos 1 por X menos 2, perfecto. Pues ahí está. Y aquí resulta que ahora es posible simplificar también el factor X menos 1, ¿verdad? Se simplifica. Y usaremos ahora una función que no es la original, pero que es exactamente igual a la original alrededor de 1, como lo vimos en el anterior. ¿Okay? Y esta función nos va a permitir determinar qué ocurre alrededor de 1, porque ella pues ya pues es una función racional en donde 1 sí pertenece al dominio, así es que podríamos obtener el límite evaluando directamente 1. ¿Sí? Y el resultado es menos 3. ¿Ok? Ahí está. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿No? No, ninguna. ¿No? Ok, pues vamos con algunas otras funciones. Entonces, cada vez que hagamos esa simplificación, recuerden estos diagramas. Okay, la gráfica de esta función difiere solamente en un punto alrededor. Bueno, en el punto que estoy investigando, de hecho, y alrededor es exactamente igual. Por eso es que uso la que ya está simplificada, porque ahí sí puedo evaluar directamente. ¿Okay? Eso es por supuesto, en el caso de que el límite exista. Okay, veamos qué ocurre con la siguiente función. El 1 tampoco forma parte del dominio. Ajá, muy bien. Ok, comenzamos con una buena frase. El 1 no es parte del dominio, entonces no puedo usar la ley que me dice que en una función racional sustituyo simplemente el valor de x igual a. Ok, entonces, ¿qué harían? Factorizar también. Factorizar. Vamos a factorizar. ¿Qué estructura es la que se encuentra en el numerador? ¿Qué estructura algebraica? A ver, otra vez. Sería X menos 1 por X cuadrada más X más 1. Ajá. ¿Cómo se llama esa estructura algebraica? Factor común. Esta. Ah, ya. ¿Es diferencia de cubos? Es una diferencia de cubos, así es. Muy bien, entonces ya nos dijo su compañero cómo factorizar x menos 1 por x cuadrada más x más 1. Perfecto. Ahí está. Y en el denominador, ¿qué estructura algebraica tenemos? Diferencia de cuadrados. Muy bien. ¿Y cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Por X más 1 por X menos 1. ¿Cómo se llama este producto? Producto de binomios conjugados. ¿Okay? Muy bien. Entonces, al simplificar, estamos cambiando a una función que es prácticamente igual a la original, excepto en x igual a menos 1. Y que esta función sí estará definida en menos 1 y nos permitirá saber
cuál es ese límite. Bueno, ahí está. Ahora sí, 1 sí pertenece al dominio de esta función, por lo tanto, usaremos la propiedad de límite de una función racional. Esto es 1 al cuadrado más 1 entre 1 más 1. Y el resultado es 3 medios. Ujú. Bueno, ahora ustedes intenten con el siguiente límite, por favor. Y pueden irme narrando lo que escribirían aquí para resolver el límite. ¿Qué harían en primer lugar? ¿Se factorizaría el denominador? Ok, factorizamos denominador. Un poquito antes de eso, ¿qué tendrían que inspeccionar primero? Ah, que no de 0. Ahí. Menos 2. Ujú, otra vez. Evaluar si la función está definida en menos 2. Ok. Ujú. Determinar si está definida. Y esto, fíjense que resulta muy útil porque no en todas las funciones racionales voy a tener una indeterminación, ¿verdad? Probablemente el límite se resuelva solo con la propiedad que nos permite evaluar directamente el valor de x aquí y obtener el límite. Y quizá yo fui hacia una factorización cuando no era necesario. Entonces, primero prueben hacer esa sustitución para identificar si con la sustitución se obtiene directamente el límite o habría que hacer alguna factorización. Muy bien. Entonces, ahora sí, recuérdenme cuál fue la factorización. Menos 3 y x más 2. Ajá, x menos 3 y x más 2. Perfecto. Pues ahí está. Muy bien. Entonces, siempre ese factor que nos genera la indeterminación en el x que estamos investigando debería de simplificarse de tal manera que se elimine, ¿no?, esa indeterminación. Y aunque hay otra, por ejemplo, en x igual a 3 tampoco está definida la función, lo que nos interesa es lo que ocurre alrededor de menos 2. Por eso ese menos 3 pues, no nos afecta, digamos, ¿no? Solo lo que ocurre alrededor de menos 2. Pues ahí está. La función es 1 entre x menos 3. 1 entre x menos 3 y esta función alrededor de menos 2 se comporta como o toma valores cercanos a menos 1/5. 1 entre x menos 3. ¿Cómo graficamos esa función? A ver, ayúdenme a hacer esa gráfica. La gráfica de la función 1 entre x menos 3. Permítanme que pase de página. ¿Cómo es la gráfica de 1 sobre x menos 3? Se mueve a la derecha. Ajá. ¿Cuántas unidades? 3. 3 unidades. Muy bien. Entonces aquí tendremos 3. Y voy a graficar una recta solamente para apoyarme. Paralela a y. Entonces, ahí está. ¿Okay? Esta es y igual a 1 sobre x menos 3. Pero
Esta no es la función original. ¿Están de acuerdo? Porque la función original no es... Aquí está. La función original no se puede evaluar en -2. Y este que yo estoy graficando, pues tiene como dominio todos los reales excepto el 3. ¿Cuál es la diferencia ahora de esta gráfica que acabamos de hacer y la gráfica de la función original? Se parecen mucho, excepto en un punto. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es la diferencia entre esta función y esta? Que no toca el -2. Ajá, en -2 tiene que estar abierto, ¿verdad? Así que, como dice su compañero, no toca ahí, o sea, hay un orificio. Voy a graficar otra vez la recta de apoyo en x igual a 3. Y ahora, a diferencia de esta anterior, lo que va a ocurrir en -2, voy a tratar ahí de aproximar, es que en -2 no está definida. El límite vale un quinto, ¿verdad? Pero la función en ese punto pues no está definida. Así es que colocaremos aquí un punto. Y lo importante también es que a partir de nuestro resultado, pues nos dice que justo aquí es menos un quinto. Ese fue el valor del límite, de hecho. Este que teníamos acá, menos un quinto. Entonces, estas dos funciones, 1 entre x menos 3 y la función original, que es y igual a x menos 2, no, x más 2 entre x cuadrada menos x menos 6. La diferencia entre ellas dos radica en un solo punto. ¿Ok? Que es justamente en x igual a menos 2. Quizá en las notas no se alcanzará a distinguir este menos 2. Uy, no, es muy grande. Pero bueno, ya lo mencionamos. Pueden hacer su diagrama un poco mejor, el bosquejo un poquito mejor que a mí. Pero esa es la diferencia. Entonces, siempre que piensen, siempre que hagan este tipo de simplificaciones, cuando cancelen, digamos, alguna cantidad y que eso les permita obtener el límite, piensen en que la nueva función difiere con respecto a la anterior solamente en ese punto. Ajá. Más adelante vamos a llamar a estos puntos de discontinuidad. ¿Okay? Por ahora pues todavía no damos esa definición, pero así será. ¿Okay? Y pues esto nos permite determinar el valor de límite. ¿Okay? Nos apoyamos en esta otra, que fue 1 entre x menos 3, la que usamos. Y eso va a ocurrir siempre que quieran. Bueno, siempre que se obtenga un límite con esta técnica. ¿Okay? Muy bien. Pues vamos por algunos ejercicios más. Veamos qué ocurre con este límite.
¿Qué me pueden decir sobre este límite? Cero no forma parte de... Perdón, no te escuché muy bien. Cero tampoco forma parte del dominio. Ujú, ok, 0 no forma parte del dominio, que es justo el valor hacia donde tiende h. Ok. Entonces, ¿qué podríamos hacer para evaluar el límite o para intentar obtener ese límite si es que existe, ¿verdad? No siempre va a existir, aunque algunas funciones tengan como que esta misma estructura, no todas van a tener límite. ¿Qué podríamos hacer? Desarrollar el binomio al cuadrado. Ok, vamos a desarrollarlo. Muy bien. Entonces aquí tenemos cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Después menos 25 sobre h. Y ahí notamos que se simplifica, ¿verdad? Se simplifica 25 y menos 25. Esto es 0. Así que esta función pues sigue siendo una función racional, aunque no está definida en h igual a 0. ¿Qué más podríamos hacer a la función? ¿Cómo la modificaríamos? Factorizar por factor común. Ajá, ok. Entonces es h, que es el máximo común divisor. Esto es h menos 10, ¿verdad? Ahí está, h menos 10 sobre h. Al desarrollar ese producto, pues nos devuelve h cuadrado menos 10h, pero la ventaja es que ahora podríamos, ya que está factorizado h, podríamos simplificar. Cuando hagan esta cancelación, piensen en cómo se ve la función nueva, h menos 10, con respecto a la original. Pónganla ahí en su mente. Tiene un orificio, esta, con respecto a la original, solamente en h igual a 0. ¿Cómo es y igual a h menos 10? ¿Cuál es la gráfica de y igual a h menos 10? Una recta que toca y menos 10 y x 10. Ok. Menos 10, coma, o 0, menos 10, cuando h vale 0, y vale menos 10. Ajá, ahí toca en menos 10. Es decir, es como y igual a x, bueno, y igual a h, que es una recta 45 grados que pasa por el origen, pero en este caso está desplazada 10 unidades. La podemos ver como desplazada 10 unidades a la derecha o como 10 unidades hacia abajo, ¿verdad? Entonces, cuando h vale 10, es justo cuando interseca el eje x, porque y vale 0. Bueno, pero esta función pues la vamos a usar para evaluar el límite cuando h tiende a 0 y el resultado pues es simplemente la sustitución de h, que es menos 10. Ahí está. Ok, entonces se ve como la anterior, bueno, se ve como la recta que dibujamos por acá, más o menos, solo que no son 4 unidades, son 10 unidades. Esta recorrida 10 unidades. Y el límite al que estamos investigando es cuando h tiende a 0, o sea, aquí en la intersección con y. Así que aquí es donde estaría el orificio, ¿no? En vez de este punto, estaría por aquí, pero con 10 en lugar de 4. Muy bien, pues trabajen por favor el siguiente límite y me muestran su resultado. ¿Qué ocurre con esa función cuando x tiende a 9?
también tendríamos que factorizar, ¿no? Porque da a 0. Ujú, da 0. Ok. Bueno, entonces una ruta sería la factorización. Sí, no es el único camino, pero es una buena opción. Y entonces, ¿qué tendrían que factorizar ahí? ¿Cómo lo factorizarían? 9 menos x como 3 menos raíz de x y 3 más raíz de x. Ok, es como si fuera una diferencia de cuadrados, ¿verdad? El cuadrado de 3 y el cuadrado de raíz de x. Perfecto. Pues ahí está. 3 menos raíz de x por 3 más raíz de x. Entre 3 menos raíz cuadrada de x. Y esto nos permite simplificar, ya que están factorizados, podemos simplificar. Y cuando simplificamos, recuerden que estamos cambiando a una función que es prácticamente la misma en todos lados que la original, excepto en x igual a 9. ¿Cómo es la gráfica de esta función? 3 más raíz cuadrada de x. A partir de la función básica, ¿qué transformación aplicaría? A partir de raíz cuadrada de x. Está desplazada 3 unidades a la izquierda. Está desplazada sí, solo que... 3 unidades hacia arriba. Exactamente, 3 unidades hacia arriba. La podemos reescribir como raíz cuadrada de x más 3. Entonces esta está desplazada 3 unidades, pero hacia arriba. ¿Cómo sería el desplazamiento? Digo, aprovechando. ¿Cómo sería el desplazamiento 3 unidades a la derecha? No sé si nos había dicho, compañero. A la derecha. De raíz Ya cuadrada. dentro de la raíz, ¿no? Ajá. ¿Y el argumento cuál es? ¿Cuál sería? Ya como raíz de x menos 3. Exactamente. Ese sí sería un desplazamiento de 3 unidades hacia la derecha. Con respecto a raíz de x, por supuesto. Y si fuese más, sería 3 unidades a la izquierda. Pero en este caso, como es toda la función, más 3 unidades. Entonces son 3 unidades hacia arriba. Muy bien. Entonces esta función es la que vamos a usar para obtener el límite. Es una función racional. Podemos aplicar, no racional, perdón, es algebraica. Podemos aplicar las distintas propiedades y el resultado pues es 3 más raíz cuadrada de 9, que es 6. ¿Sí? Ese es el valor del límite. Creo que vale la pena ya que identificaron cómo es la gráfica con respecto a raíz cuadrada de x. ¿Qué les parece si la graficamos aquí? Vamos a hacerlo para las distintas funciones. Entonces, raíz cuadrada de x viene más o menos así. ¿Okay? Ese es y igual a raíz cuadrada de x. Ahora, raíz cuadrada de x más 3, pues es como la anterior, pero desplazada 3 unidades hacia arriba. Voy a suponer que aquí está el 3. No, más abajo. Voy a suponer que ahí está el 3. Entonces, ¿sí? Esta es la función y igual a raíz cuadrada de x más 3. Esta es la función que usaremos para evaluar el límite.
¿Cómo es la gráfica de la función original? ¿Qué tendríamos que modificar a esta en color azul para obtener la gráfica de la función original? ¿Quién me dice qué tendríamos que hacer? ¿Qué modificación haríamos para que sea realmente la gráfica de la función original? Creo que... Número, no, ya no me acuerdo. A 9. Ajá, este sería 6. Entonces nada, sería ¿cuál era el término que usaba el conjunto vacío? En el 9. 3. No, a ver otra vez, ¿cuál fue la pregunta? Ajá, estamos investigando el límite alrededor de 9, ¿no? Y en este caso, pues nos da 6. Aquí creo que la gráfica no está tan bien representada, pero este sería el 9. Ujú. Este sería el 9. Tomé como referencia 3 unidades aquí. ¿Ok? Por aquí está el 6. Y por acá el 9. Ujú. Y entonces, ¿qué ocurre con la gráfica en color rojo? ¿Qué modificación debo hacer? Poner un círculo. Ajá, ahí en ese punto no está definida la función original, que es y igual a 9 menos x entre 3 menos raíz cuadrada de x. Ujú. Esa es la diferencia con respecto, o sea, de la función original con respecto a la función que usamos. Es solo un punto. Aquí no está incluido, no forma parte del dominio, pero alrededor de ese punto, la función roja es igual a la azul. ¿Ok? Entonces puedo usar esta azul para investigar cómo se comporta alrededor. ¿Vale? ¿Cómo se le llama ese punto? Este es un punto que más adelante nombraremos como un punto de discontinuidad. No hemos dado ahora la definición como comentaba, pero estos puntos son puntos de discontinuidad. Hay 3 tipos de discontinuidad. Hay discontinuidad removible, como es esta. Hay discontinuidad de salto, que son como las gráficas que veíamos la clase pasada, donde los límites laterales existían, pero tomaban valores diferentes. Y hay discontinuidades infinitas, donde la función crece o decrece sin ningún límite alrededor de ese punto. Entonces, este es un punto de discontinuidad removible. Bien, pues ahora vamos con los siguientes ejercicios. Entonces, ¿qué les parece si ahora ustedes los trabajan en equipos
y me muestran su resultado. Si están viendo el video, pues háganlo antes de ver las respuestas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo las soluciones de cada uno de estos ejercicios que se plantearon. Y aquí pues les muestro la solución del primer ejercicio. Yo lo que hice en este caso fue, bueno, por supuesto primero uno evalúa, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado, evalúa el X a donde tiende, bueno, que hacemos tender en este límite y vemos que se transforma en algo de la forma 0 sobre 0. Ahí, entonces 0 de hecho no es parte del dominio, pero en el numerador también daría 0. Así que lo que yo hago en este caso es multiplicar por el binomio conjugado para racionalizar el numerador. Vean que es muy parecido el binomio excepto por el signo medio. Pero como voy a multiplicar para alterar este producto, voy a también dividir. Y eso es como multiplicar por un número 1, es decir, no afecta en realidad a mi función original. Entonces, al multiplicar, este es un producto de binomios conjugados, ya lo recordábamos también hoy en la clase. Su producto nos da una diferencia de cuadrados, así es que será cuadrado del primero, cuadrado de raíz de 2 menos x es 2 menos x menos cuadrado del segundo, cuadrado de raíz cuadrada de 2 es 2. Bueno, vemos aquí que 2 menos 2 se simplifica y nos devuelve únicamente menos x. A diferencia del numerador, en el denominador no desarrollo el producto, solamente lo dejo indicado. Observen que estoy colocando paréntesis para indicar la multiplicación, pero no desarrollo el producto. Me conviene más dejar x aquí factorizada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya simplifiqué menos 2, pero ahora veo que pues x está factorizada y x está arriba en el numerador, así que puedo simplificar. X entre x nos da 1 y en el numerador únicamente quedará menos 1. Aquí está el menos 1 y el binomio en el denominador. La ventaja ahora con esta cantidad es que al sustituir 0, x igual a 0, el denominador ya nos da un número real, distinto de 0. Entonces, pues ya podríamos evaluar el límite. La sustitución aquí de x igual a 0, pues nos da raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Al sumar estas dos cantidades, esto es 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, menos 1 sobre 2 raíz cuadrada de 2. Algo que es bien importante es que no olviden colocar límite. O sea, el límite, la indicación del límite se debe colocar hasta que ya se evalúa ese x, no antes. Eso es bien importante. ¿Okay? Entonces no pierdan de vista esta anotación porque será fundamental para la solución de sus asignaciones, tanto tareas como examen. Es bien importante siempre, siempre, hasta que ya se evalúa, ya dejo de escribir el límite. ¿De acuerdo? Vamos a ver el segundo ejercicio. En este caso, no es, como decía, la única ruta. La única ruta, pero una opción es factorizar el numerador. Lo primero es que indago sobre el valor de esta expresión, de esta función que es un cociente, en 9. Y veo que tanto el numerador como el denominador me da 0. Así que exploro el cambio de esta función a través de una factorización, por ejemplo. Yo hago la factorización de una diferencia de cuadrados aquí, pero además esta diferencia de x menos 9 también la puedo ver como una diferencia de cuadrados. Y aquí está el producto de binomios conjugados. Este lo dejé igual y el denominador lo dejé igual. La ventaja de eso es que ahora simplifico todo el x raíz de x menos 3. Vean, aquí simplifico y únicamente me queda este producto, está aquí. Ahora evalúo el límite. Vean que aquí ya dejo de escribir el límite, la notación, porque ya estoy evaluando en x igual a 9. Y bueno, lo demás es únicamente hacer las operaciones. El resultado es 108. ¿Coincide su resultado? Sí. Sí, muy bien. Y vamos a ver el último caso, que es donde es muy parecido al primero. Si evalúan en 0, les va a dar 0 sobre 0. Entonces,
uso también la multiplicación del binomio conjugado del numerador, pero multiplico y divido también para que no se altere. Al multiplicar en el numerador, pues es una diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero, aquí está, menos cuadrado del segundo, aquí está. 3 menos 3 es 0. Y voy a tener x entre x, que eso es 1. Entonces ya lo hice aquí en un solo paso. Entonces va a quedar 1. Y el binomio que no se simplificó con ninguna otra cantidad. La ventaja es que ahora esta función ya está definida en 0 y puedo evaluar el límite usando esta nueva función, que es equivalente a la anterior en todos los puntos excepto en 0. Así que como ya evalúo en 0, quito la notación del límite. Vean, aquí está el 0. Sumo raíz de 3 más raíz de 3 y el resultado está aquí. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. No me entra por el momento, no. No, no lo escucho.